del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de Job. En aquel día, Job tomó la palabra y dijo: La vida del hombre en la tierra es vida de soldado, y sus días como días de un jornalero. Como el esclavo suspira en vano por la sombra, y el jornalero se queda aguardando su salario, así me han tocado en suerte meses de infortunio, y se me han asignado noches de dolor. Al acostarme pienso: ¿cuándo será de día? La noche se alarga y me canso de dar vueltas hasta que mis días corren más aprisa que una lanzadera y se consumen sin esperanza. Recuerda, Señor, que mi vida es un soplo, mis ojos no volverán a ver la dicha. Palabra de Dios. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, no tengo por qué presumir de predicar el Evangelio, puesto que esa es mi obligación. Ay de mí si no anuncio el Evangelio. Si yo lo hiciera por propia iniciativa, merecía recompensa, pero si no, es que me han confiado una misión. Entonces, ¿en qué consiste mi recompensa? Consiste en predicar el Evangelio gratis, renunciando al derecho que tengo a vivir de la predicación. Aunque no estoy sujeto a nadie, me he convertido en esclavo de todos, para ganarlos a todos. Con los débiles me hice débil, para ganar a los débiles. Me he hecho todo a todos a fin de ganarlos a todos. Todo lo hago por el Evangelio, para participar yo también de sus bienes. Palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron: todos te andan buscando. Él les dijo: vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido. Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Bien, nos encontramos hoy domingo con estas lecturas y empezamos con el libro de Job. Job nos está enseñando algo que quizás todos manejamos y entendemos, y es que la vida es corta, y es que la vida del hombre es pasajera, y lo más importante es que Job está diciendo que nosotros venimos como a una misión. A veces nos sentimos esclavos de algo, pero la idea no es sentirnos esclavos, sino ser consciente de una misión. Y por eso dice que la vida es como una vida de soldado, como una vida de jornalero, ¿cierto? Él está mirando, y obviamente Job tiene un contexto de preocupación porque está pasando por una situación bien difícil, entonces está viendo la vida como algo duro, ¿cierto? Y aquí hago un paréntesis para que cada uno de nosotros se ponga a pensar: si la vida te parece difícil, es porque la estás viendo de manera negativa. Si la vida te parece fácil, es porque la estás viendo de manera positiva, o si la estás aprendiendo a disfrutar, ¿cierto? Hay una frase que dice: la vida no es un problema que hay que resolver, sino un regalo que hay que disfrutar. Entonces, muchas veces uno se hace la vida y se la hace complicada
y la mira desde la perspectiva difícil, miserable, ¿cierto? O mi vida es muy mal, yo soy muy miserable, o sea, todo depende cómo miremos, ¿cierto? Esa mirada que hagamos de la vida, cada uno de nosotros, esa mirada que hace de la vida, entonces esa mirada que hacemos, ¿cierto? Así vamos a vivir. Entonces por eso Job está haciendo una mirada un poco negativa y cruel de la vida y así la lleva, de esa misma manera la lleva. Entonces una enseñanza es cómo ves tu vida, porque hay gente que dice, oh, yo no sé qué voy a hacer en esta vida, yo tengo muchos problemas, me siento muy desesperado. Sí, espera, pero empieza a depurar los problemas. Muchas veces no son ni siquiera nuestros problemas, son los problemas de los demás. Y a veces uno dice, sí, pero es que los demás son mi familia, los demás son mis hijos, los demás son mis hermanos. Claro que sí, pero la pregunta es, ¿y cómo están los demás? Es que a mí me impresiona mucho porque hay gente que se estresa, sufre, se enferma con los problemas de los demás. Y la gran pregunta, ¿cómo están los demás? Y uno mira a los demás y los demás están bien, los demás están tranquilos. Vuelve y juega una frase que quizás me han escuchado mucho, sufre más el velón que el dueño de la olla. O sea, sufrimos más los metidos que los que realmente son los responsables del problema o de la situación. Entonces, yo creo que vale la pena que hoy también revisemos esto. Nosotros no podemos solucionarle la vida a todo mundo. Nosotros no somos salvadores de la humanidad y tampoco nos podemos estresar y enfermar con el problema de los demás. Ese es el bendito problema que tenemos con los papás hoy, que ellos se amargan la vida por culpa de sus hijos. Y los hijos son unos viejos que no aprenden de sus errores, que cada vez se meten en más problemas y los papás se enferman. Yo sé, son sus hijos, pero no son ustedes los protagonistas del problema. Y si sus hijos están bien, entonces usted, ¿por qué está mal? Trate de ayudar. Aquí viene la segunda lectura. Yo soy un siervo inútil, yo hago lo que me toca hacer. San Pablo le está diciendo a la comunidad, mi deber es anunciar el evangelio, punto, y anunciarlo gratis. Y me hice esclavo para ganarlos a todos y tenerlos a todos, perfecto. Cada uno de nosotros tiene un deber. ¿Cuál es? Tu deber es ser papá. Tu deber es ser mamá. Tu deber no es ser salvadora de tus hijos. ¿Sí ven? No sé, la, la banquera de tus hijos, la cajera automática, cualquier rol que uno se quiera poner para resolver los problemas a los demás. Ese no es el deber. Hay una frase también que dice, comida les doy, ganas no. Y yo creo que con estas dos lecturas uno tiene que entender eso. Uno no es el salvador de la humanidad y eso es un pecado muy grave, y especialmente de los padres o especialmente de aquellos que queremos arreglarle la vida a todo mundo. Y a veces por arreglarle la vida a todo mundo pasan dos cosas. Uno, que descuidemos nuestra vida, y dos, que aunque tratemos de organizarle la vida, no vamos a poder, porque no es mi vida, es la vida de los demás. Y al final usted se muere y ¿cómo quedan los demás? Viviendo. Yo conozco tantos preocupados por sus hijos en este momento durmiendo en el cementerio. ¿Y cómo están los que estaban preocupados? Viviendo. ¿Y dónde están los que se preocupaban? Durmiendo en el cementerio. ¿Se fija? Pilas. ¿Cómo ves la vida? Si la ves de manera negativa, así la vives. Si tienes demasiadas preocupaciones, ¿listo? O sea, revisa, ¿son tuyas o son de los demás? Porque es que gran parte de nuestra vida negativa, de nuestra mirada difícil de la vida, gran parte no es nuestra, es de los demás. Así que a revisar esa parte. Nuestra parte, ¿cuál es? Hagamos lo que tenemos que hacer. Ojo con esa frase. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y yo creo que hoy es un excelente día para decirle a cada uno de ustedes qué es lo que tú tienes que hacer, cuál es tu deber. Y vuelvo y le repito, ojo los papás, ¿cuál es su deber como papá?
¿Cuál es su deber como mamá? Ojo los hermanos. ¿Cuál es su deber como hermano? Ojo los esposos, ojo los hijos. Cada uno de nosotros tiene un deber y ese deber hay que hacerlo gratis. Pero ese deber es hasta ahí, tiene un límite. No somos los salvadores de los demás, no somos los salvadores de la humanidad. Tenemos una misión y la debemos cumplir, pero tenemos límites. Cuando nosotros pasamos los límites, nos amargamos la vida. Nunca olviden esta frase. Si te excedes en el deber, te amargas la vida, te la dañas, te la destruyes, porque estás excediendo. Yo conozco muchos muertos vivientes andando, mirando la vida, o sea, viviendo y pensando que la vida está difícil, que están muy estresados, que están muy enfermos, que tienen muchos problemas, son muertos vivientes. Y la gran mayoría de todas sus enfermedades, sus dificultades, su estrés, su preocupación, todo, la gran mayoría de todo eso no es la vida de ellos, es la vida de los demás. Ojo, tenemos una misión y la tenemos que hacer, pero esa misión tiene límites. Y vuelvo y le repito la frase, no somos salvadores de la humanidad. Vamos a ayudarle a los demás, pero con límites. Y si vamos a lo de Job, nuestra vida es difícil, está bien, pero no la hagamos más difícil de lo que ya es. No la hagamos más difícil de lo que ya es. Resolvamos nuestra propia vida, tomemos el control de nosotros mismos, hagamos con los demás lo que podamos hacer y que no se nos olvide que la vida no es un problema que hay que resolver. La vida es un regalo que hay que aprender a disfrutar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.